Así que el tema de hoy se titula Nuestra identidad en Cristo. ¿Qué partes fundamentales debemos de tener nosotros para ya tener una identidad en Cristo Jesús? Vamos a empezar con un amor fraternal que debemos tener todos. Quiero comenzar en Juan 13, 34 y 35. En este punto el Señor Jesucristo prácticamente se estaba despidiendo ya de sus discípulos. Ya les estaba diciendo las últimas instrucciones antes de él irse. Aquí en Juan 13, 34 les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjese cómo lo dice, ¿eh? Y dice el versículo 35: en esto conocerán todos. Ahí está el punto central. ¿Cómo saber? ¿Cómo van a conocer todos? Y está hablando de todos, toda la gente, en pocas palabras. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto nos identifica, nos da una identidad en Cristo. Amar como Él amó. Claro que para amar como Cristo amó no es fácil. Es por eso que se requiere el nuevo nacimiento. Desechar nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos complejos, muchos prejuicios, muchas formas de pensar que hemos recibido del mundo se deben de dejar para poder realmente amar como Cristo amó. Porque Él nos está diciendo que se amen. Ustedes deben de amarse como yo los he amado. Debe de incluir una entrega, dejar todo. Cristo dejó todo, dice la palabra de Dios, que Él, siendo igual a Dios, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo. Llegó a hacerse como nosotros. Esto es impresionante, pero por amor. Entonces, el amor fraternal hace que siempre es prácticamente amor lo que nos da identidad en Cristo. Amarse los unos a los otros. Imagínense cuando hay un amor así. Cuando llegamos a amarnos así. Y que todos conozcan cómo nos amamos. Como decían, como se veía la iglesia cuando empezó, como nos narra Hechos capítulo 2, que estaban unánimes juntos, que nadie decía ser algo que era propio de él, que vendían sus posesiones, lo daban todo para la obra. No podía haber rencores, no podía haber traición, no podía haber nada ahí, porque era un amor impresionantemente, así como nos dice acá, se amaban como Cristo nos amó. Y eso es identidad. Y conocían todos los que habían creído, estaban juntos y se añadían cada día nuevas personas al grupo de los cristianos primeros. Algo también que es fundamental, el amor a la palabra. Ahí mismo Juan, pero en el capítulo 14, 21, mire cómo dice esto. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo se ve que amamos al Señor? ¿Cómo Él va a saber que le amamos?
El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí se crea un punto importantísimo. Que el Señor se manifieste a nosotros. En pocas palabras, se nos hace real, se nos hace vivo. Usted habla con una persona que nunca ha leído la palabra de Dios y todo, y le dice, no, pues que Dios, y va a decir, ¿cómo Dios? Dios no existe. Pues no se manifiesta a Él. La condición de una persona sin identidad en Cristo es una persona con pensamientos vanos, esperanzas en las vanidades solamente. Por eso, pues son capaces de hacer muchos males, ¿verdad? El mundo, las personas. Pero alguien con identidad en Cristo va a tener una manifestación de Jesucristo en su vida. A nosotros, si tenemos ya nuestra identidad en Cristo, Cristo se nos ha hecho tan real, tan verdadero, tan palpable, tan maravilloso, tan hermoso, que no nos cansamos de seguirle, que no nos cansamos de estar los domingos en la congregación, estar entre semana en oración. Ya cambió nuestra vida. Las personas llegan a ser transformadas porque pasa esto. Cristo se manifiesta, se hace real. Entonces, el amor a la palabra, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el siguiente versículo, le dijo Judas, no el Iscariote. En pocas palabras está hablando aquí de Tadeo, ¿no? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque así es Jesús. Él se manifiesta, se hace real, se hace vivo, se llega a ser palpable a los que le aman, a los que son de Cristo, no al mundo. Él nunca se va a manifestar a quien no lo quiere, a quien no quiere abrirle puerta, abrirle su corazón. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, es el amor. El que me ama, mi palabra guardará. Un amor al Señor, un amor al prójimo, un amor a la palabra de Dios. La identidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, nuestra identidad en Cristo, requiere de nosotros santidad también. Esto es algo muy importante. Recuerden, ya lo hemos leído mucho en Efesios 1:4, que nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, estamos cumpliendo sus propósitos, su voluntad, cuando nosotros somos santos y sin mancha delante de Él. No delante de las demás personas, delante de Él. Aquí nos está recalcando muy bien. Y nosotros ya sabemos cómo hacer esto, cómo ser santos y sin mancha. Nosotros sabemos que debemos guardar la palabra, que debemos de despojarnos de nuestra vieja naturaleza,
nuestra naturaleza pecaminosa. Y apartar, porque santo es separado, apartado, apartarse del mundo, apartarse de la maldad, apartarse de lo que sabemos que a Dios no le agrada, y eso es ser santo. ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? Él dijo: sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué el Señor Jesús quiere eso? Porque nos escogió para algo precisamente. Mire ahí, 1 Pedro 2:9. Recordamos, nos habla aquí que nosotros somos linaje escogido. Fíjese qué importante, ¿eh? Dios realmente nos da un linaje. Imagínense de qué linaje humano nosotros venimos. Si recapacitáramos de qué clase de linaje venimos nosotros, pues un linaje de mucha idolatría, ¿verdad? Desde los tiempos prehispánicos, luego tiempos hispánicos ya también, y venimos de un linaje, pero por eso Dios nos da un nuevo nacimiento para ser adoptados hijos suyos, y ahora es un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa, un linaje santo, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Anunciar las virtudes de Jesús. Fíjese, eso tenemos que hacer nosotros, anunciar sus virtudes. ¿Cuáles son algunas de esas virtudes? Porque son muchísimas. Pues que es un Señor que nos ama, que nos da perdón, que nos regala su paz, que nos da su salvación, su bendición, su poder, que murió por nosotros, todo lo que nos da, esas virtudes que Él tiene para nosotros, y las tiene para el mundo entero si es que quieren. Bueno, seguimos, mire, Gálatas 3:26 al 29, para que leamos también. Es que estamos viendo lo importante que es nuestra identidad en Cristo, la santidad. Tiene que haber mucha santidad, porque nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque nos ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y aquí Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llego a ser un hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una identidad nos ha dado. ¿Cómo es que de Cristo estamos revestidos? Aquí habla de que nos parecemos mucho a Cristo. ¿En qué nos parecemos a Cristo? ¿Físicamente? Pues creo que no. Tiene que ser la manera que actuamos, que pensamos, que hablamos, todo lo que hacemos. Esa es la identidad en Cristo, estar revestidos de Cristo, como dice acá. Parecernos en todo exactamente. Aunque usted diga: no, pero es que me falta mucho. Claro, a todos nos falta mucho, pero de que ya debemos estar ya revestidos de Cristo, es ya. Y a los que les falta mucho es porque ellos quieren, porque no es por Cristo,
Él lo hizo todo. Es porque muchos no quieren, muchos pelean todavía, patalea todavía su vieja naturaleza. Todavía la carnalidad está ahí despierta. Y no pueden demostrar, no se puede ver el carácter de Cristo en ellos. Eso es que de Cristo estamos revestidos. Y nos dice, bueno, el versículo 28 también, cuando ya estamos en Cristo y estamos revestidos de Cristo, ya no hay judío ni griego. Ya no. Ya no hay esclavo ni libre, ni siquiera hay varón y mujer. Fíjense. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué hermoso lo explica acá, ¿verdad? Y eso queremos llegar a este punto, a ser uno en Cristo Jesús. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No somos linaje de Abraham en la carne. El pueblo de Israel sí lo es. El pueblo de Arabia también, ¿verdad? Hijos todos de Ismael, el hijo de Abraham. Pero aquí nos está hablando del linaje espiritual de Abraham y las promesas de bendición de Abraham son para nosotros. Si somos de Cristo, y se debe de ver, aquí está la identidad en Cristo, se debe de ver que sí somos de Cristo. Bueno, continuamos. Estos versículos dan para mucha explicación. Colosenses 3 del 12 y 13, Colosenses 3, 12 y 13. Entonces, como tenemos una identidad en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Somos uno en Cristo y todos somos de Cristo y linaje de Abraham y herederos de las promesas dadas a Abraham. Una de las promesas más grandes dadas a Abraham de parte de Dios es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que nosotros hemos heredado una bendición en nuestra tierra. Por eso el Señor decía: si se humilla mi pueblo, fíjense a qué punto pone Dios la bendición y sanidad de la tierra. La bendición y sanidad de la tierra Dios nos la dio a nosotros en nuestras manos. Porque Él dice: si se humilla mi pueblo, se convirtieran de sus malos caminos, oraren, yo los oiré y sanaré su tierra. Es todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Esto es muy importante entenderlo en esta identidad en Cristo que tenemos. Tenemos mucho, como decía el apóstol Pedro, ¿no? Por medio de Él se nos han dado grandísimas promesas, grandísimas bendiciones. Pero tristemente muchos no lo saben, ¿verdad? Por eso muchos no saben su identidad en Cristo. Y como cristianos andan ocupados en tantas cosas. Y lo importante aquí que nosotros debemos de ver
es que todo nos los ha dado Dios. Nosotros, por ser de Cristo, fíjese, por eso a sus discípulos les dio la autoridad, el poder. ¿Para qué les dio a sus discípulos Jesús la autoridad contra todo el poder del enemigo? Contra toda enfermedad, contra todo mal. Para que esté hablándole y rescatando a muchas personas, a muchas almas, convirtiéndolas, hablándoles. Eso necesitamos aplicarlo. Muy bien. Yo les dije, Gálatas 3:26. Colosenses, ¿verdad? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice: vestíos, fíjese, vístanse. Si nos había dicho, ustedes de Cristo están revestidos, pero vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo debemos de estar? Y no está hablando de ropa, para que no lo piense usted, porque en muchas religiones se tomó esto muy literal y se hacen sus vestidos, sus gorros, sus peinados. Esto es cierto, así pasó, pero está hablando de lo interior, ¿no? Exacto. Vístanse pues como escogidos de Dios. En la manera en que nosotros vamos a hacer es como escogidos de Dios. Nuestra manera de vivir es como unos escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. ¿Qué significa esto? Entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable? Ya lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Con todas desde nuestras entrañas. Dar misericordia desde nuestras entrañas, es decir, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, lo que tenemos. Así tener misericordia. Tener misericordia de cuántas almas andan en el mundo perdidas en Cristo, sin identidad ni vida siquiera. Yo leía un poco, estaba leyendo algunos comentarios de qué es la vida sin Cristo, y decía, bueno, es que el espíritu que tiene el hombre sin Cristo es simplemente un espíritu que lo hace vivir, respirar y existir, nada más. Al espíritu nuevo que tiene alguien que recibió a Cristo, es una diferencia enorme. Es un espíritu ya de vida, es un espíritu que puede acercarse a Dios, que tiene conexión con Dios, que tiene comunión. Porque la palabra comunión habla de tantas cosas: conexión, permanencia, amistad, comunicación. Es tan extensa esa palabra de comunión. Y realmente ahora nosotros, con nuestra identidad en Cristo, tenemos todo esto. Qué bendición, qué privilegio. Nos deberíamos estar gozando todo el tiempo, ¿verdad? Brincando de alegría, como dicen los salmos. Tú cambiaste mi tristeza en danza, en gozo, con óleo de alegría me has ungido. Qué hermoso, ¿no? Así es. Porque al venir a Cristo cambia todo. Esa es la vida que nosotros tenemos. Bueno, retomamos la lectura.
versículo 12 nuevamente. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son los frutos del Espíritu, ¿verdad? El versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿verdad? ¿Se ha quejado usted de alguien? Realmente, mejor cambio la pregunta. ¿Quién no se ha quejado de algún prójimo? Pues es que todos, ¿verdad? Nos quejamos en cierto punto. Pues si nos quejamos y decimos, no, pues que ese me hizo esto, ese me debe esto, pues dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así lo hagamos. Porque esa es nuestra identidad, de que estamos en Cristo, ¿verdad? Bueno, ya saben que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Cuando no teníamos nosotros una identidad en Cristo, no teníamos a Cristo en nuestra vida, lógicamente que el pecado era quien reinaba en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, en nuestro ser. Dice Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es muy importante. Cuando ya estamos en Cristo pasa esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y a qué se refiere con nuestro viejo hombre? Nuestra manera de pensar de antes, ¿verdad? Todo lo que controlaba nuestras emociones, nuestro carácter. Y es que hay que hablar mucho del carácter, porque ahí es donde se nota, se ve de que alguien ya está en Cristo. Porque deja de existir el temperamento de antes. Ya no actuamos de la misma manera que antes. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso quiso hacer Dios con nosotros. Para ya no estar bajo el pecado, fue crucificado nuestro viejo hombre. Y ya no estar bajo el pecado. Porque el pecado también es un señor, El pecado también es un amo. Y ahora nosotros, mire cómo dice también primera de Juan 3:9. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En pocas palabras, tuvo que haber como dice acá, una nueva simiente
Teníamos una simiente corruptible, una simiente que acostumbrada y que se deleitaba en el pecado. Eso es el viejo hombre que fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un nacimiento y una simiente en Dios. Mire cómo dice también el versículo 17, aquí Romanos 6, donde estábamos. Romanos 6, 17. Que dice: pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, fíjate, así estábamos, esa era nuestra situación, nuestra condición, ¿verdad? Antes de tener identidad en Cristo, éramos esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón, y esto es tan importante, la obediencia de corazón. Aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Está hablando aquí del evangelio, de la palabra. Ustedes antes eran esclavos del pecado, nos dice, pero obedecieron de corazón la palabra y fuimos entregados ahora a Dios. Y dice el versículo siguiente, el 18: y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Qué impresionantes versículos, ¿no? Cuando los meditamos así, de esa forma. Porque recuerde que ahí dice que no reine otra vez el pecado en nuestros miembros. No le obedezcamos en sus concupiscencias, porque se puede repetir otra vez esto y volvernos a meter bajo la autoridad del pecado, y lo cual es inconcebible. Y recuerde, aquí está hablando de practicar el pecado, porque usted me va a decir: ay, pero es que ayer se me salió una palabrita que no quería yo decirla. Ayer hice esto, ayer pensé de esta manera. Bueno, decía un hermano, todavía no nos han salido alitas así de angelito. Tenemos que seguir en la lucha. Tenemos que seguir en ese proceso de crucificar nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, de irnos despojando y despojando más y más. Recuerda que esto es un proceso en lo cual Dios va trabajando, porque también ahí mismo dice: el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Entonces, ¿la palabra se contradice? No. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que seguir dependiendo de Cristo todos los días de nuestra vida. Él tiene que seguir siendo nuestro Salvador siempre, día con día. Que nosotros tenemos que negarnos y cargar nuestra cruz día tras día. Jesús mismo nos los dijo de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día, dijo él. También dijo él: y yo estoy con ustedes todos los días. ¿Esto de qué se trata? De estar día tras día, porque tanto ayer pudiste haber sido un canal de bendición
de Dios a las personas y al rato puedes llegar a ser una piedra de tropiezo. Y como dice la palabra, el que se crea estar firme, mire que no caiga. No podemos, nadie puede descuidar su salvación. Nadie puede descuidar su comunión con Dios. Esto es la identidad que tenemos en Cristo. Así nos centramos bien como cristianos. ¿Está claro todo? ¿Amén? O regresamos a la oración. El hermano Leo, suba otra vez. Bueno, seguimos. Vamos a ir terminando ya, otros 30 versículos y ya. Mire, vamos a Colosenses 2, versículos del 6 al 15. Uy. Colosenses 2, 6. Si usted lo escuchó ahorita, el hermano Leonardo citó parte de esto. Colosenses 2:6 nos dice: quienes estamos en Cristo y quienes tenemos identidad en Cristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él. Esto significa seguirle conociendo, seguir aprendiendo, seguir cultivando nuestra comunión con Cristo, seguir conectados a Él, ¿verdad? Es que a veces no entendemos, se nos hace difícil, a mí me pasó mucho esto, que decían, no, pues es que tenemos una comunión con Cristo. Y yo cuando oraba decía, pues Señor, yo te quiero escuchar. Y cuando habló el Señor, que oí su voz, ahora sí como un trueno, wow, dije yo, no, aquí a partir de hoy cambia todo, cambia todo, Señor. Ya me demostraste que eres real. Porque usted sabe que le podemos pedir al Señor pruebas del llamado. Mire, Gedeón, fíjese, no está esto escrito acá, pero ¿usted recuerda a Gedeón qué hizo? El ángel de Jehová se le apareció, le dijo que era un varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ay, Señor, dijo él, si Jehová estuviera conmigo, ¿cómo estamos en cautiverio, estamos empobrecidos, estamos mal? Bueno, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de los madianitas. Ok. ¿Y Gedeón qué hizo? Señor, si de verdad tú me hablaste, que este vellón se moje con el rocío del cielo y que toda la tierra se quede seca. ¿Ustedes han leído esto? ¿Y Dios qué le dijo? Ay, hombre, ¿cómo? ¿Estás loco o qué? Amaneció ese vellón mojado y dice que lo escurrió y se llenó una tinaja de agua. Pero no le bastó, Al otro día le dijo, Señor, si tú de verdad me hablaste, si tú me estás llamando, que ahora el vellón esté seco y toda la tierra mojada con el rocío, así amanezca. Y el Señor lo hizo. Dígame si no se le puede decir al Señor, ¿de verdad, Señor, me estás llamando? Demuéstrame. Y fíjese, ya estaba por empezar la batalla y Dios le dice, mira, si todavía tienes dudas, acércate a escondidas al campamento de los madianitas y ahí ya se te va a aclarar todo. Y dice que tomó uno de sus siervos y se fueron y se escondieron
De noche llegaron a las orillas del campamento de los madianitas, que dice que era como langostas en la tierra. Y al llegarse así, escuchó que estaban dos hablando, dos guardias. Y uno decía: ¿qué crees que soñé? Que venía una bola así de fuego y nos derrumbaba y quemaba y destruía todo el campamento. Y el otro le dice, un incrédulo, le dice, ¿hasta lo estás poniendo? No. Le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, porque Dios ya entregó. Fíjese el incrédulo diciendo, porque ya Dios ya nos entregó en manos de Israel. Cuando oyó esto, Gedeón se regresó y dio gracias, Señor, dijo, porque ahora ya sé. Entonces Dios sí es así, sí comprueba, Dios sí nos enseña, ¿verdad? Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Dios. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién dijo esto? Un mismo madianita. ¿Cómo ven? Hermoso, ¿verdad? Pues así es Dios. Bueno, estamos en Colosenses 2, ¿verdad? Decíamos, así como recibimos al Señor Jesús, así debemos andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, dice el versículo 7, ¿verdad? Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así se comporta alguien que tiene identidad en Cristo. Confirmado en la fe. Que no nos digan hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿verdad? Sino que confirmado en la fe. Que se vea que tenemos fe. Que se vea que vivimos por fe. Porque no creo que seamos de aquellos que viene una prueba y ya estamos temblando y ya. No, tenemos fe, confirmados en la fe. Bueno, dice el versículo 8 también: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. ¿Qué tenemos nosotros en Cristo? Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? En el cuerpo humano de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, y fíjense lo que les voy a decir, hasta el día de hoy, Cristo en forma humana, porque así se ha seguido apareciendo en el Apocalipsis y todo así, corporalmente, y todavía si se le siguen viendo las llagas y todo, porque el apóstol Juan en Apocalipsis escribe, ¿verdad? Cuando volteé y vi un cordero como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado, todavía con las marcas del sacrificio, de la crucifixión. Él llegó y rompió los sellos y etcétera. Entonces Cristo sigue teniendo la apariencia humana, sigue viéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida, porque ahí ya el Señor Jesús advirtió y dijo, ¿verdad? Cuando vean al Hijo del Hombre con toda su gloria viniendo en las nubes,
todas las naciones harán gran lamentación. Vendrá con gran poder y con toda su gloria y con todos sus ángeles, dice. Ahí ya no viene Jesucristo, hombre, ahora ya viene con toda su gloria, ¿verdad? Bueno, ok, seguimos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Versículo 10. Y vosotros, ustedes están completos en Él. ¿Necesitamos algo más? Nada. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es nuestra identidad, todo lo que estamos leyendo, Nosotros ya echamos fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Fíjese cómo lo dice. Lo dice el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era esta acta de decretos? Que estábamos sometidos bajo el pecado y teníamos esta carne, este cuerpo pecaminoso carnal, como leíamos ahorita en el versículo 11, ¿verdad? El cual nos dominaba nuestra mente, nuestros sentimientos, sentidos, todo, y por el cual había un acta de decretos, la cual estaba escrito en esa acta de decretos que merecíamos el fuego eterno. Pero Jesús dice aquí, este versículo 14, que la anuló, esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y el versículo 15 final: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto es muchísima información que yo los veo que lo están procesando, ¿verdad? Porque es mucho, pero así debe ser. La palabra de Dios es un universo de información y revelación celestial para nosotros, que nuestra mente pues lo debe recibir, Quiero ir concluyendo 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice este versículo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir nosotros? Para Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos debemos de comportar? Como cristianos verdaderos. Y debemos hacer mucho para Cristo también. Dice el versículo 21 ahí también: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjese, esa identidad tenemos, justicia de Dios somos nosotros. Por eso es que somos justos. Y claro, por los méritos de Cristo. Bueno, voy a terminar aquí Efesios 2:17 al 22. Efesios 2:17 dice de esta manera: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, en el espíritu, parte de nuestra identidad es este espíritu que nos da entrada al Padre. Dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Considerémonos nosotros ciudadanos de los santos, conciudadanos, ¿no? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En pocas palabras, bueno, tenemos que entender esto, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos una ciudadanía. Somos conciudadanos de los santos. Y aquí usted pudiera preguntarse, bueno, ¿cuáles santos, verdad? ¿Y qué dice la palabra? El Señor Jesús dice: delante de sus santos ángeles, de todos los que están allá arriba. Que el Señor Jesús decía: entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, pero el que está allá, de los que están allá arriba, el menor, mayor es que Juan. Pero ahora, en Cristo, conciudadanos de los santos. ¿Qué significa la palabra conciudadano? Que eso nos da la misma ciudadanía y los mismos derechos que a ellos. Y también miembros de la familia de Dios. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Qué enseñaban los unos y los otros? Los apóstoles predicaban a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo: yo no vine a hablarles aquí con muchas palabras de esa. Cuando fue a los griegos, imagínense los griegos, filósofos y todo. No, yo no vine aquí con filosofías y palabras filosóficas, ¿no? Sino vine a presentarles a Cristo crucificado. Y mi palabra no fue fue con demostración de poder. Así que esto es lo que enseñaban los apóstoles. Y los profetas, que anunciaron la vida cuando vino Cristo. Todo anunciaban una esperanza preciosa, ¿verdad? En los desiertos brotarán árboles, ríos. ¿De qué hablaba eso? Que tristemente los judíos eso esperaban, ¿no? Veían el desierto a ver si salía un río ahí, ¿no? Está hablando en el corazón, un corazón desesperanzado, un corazón seco, muerto. Ahora iba a brotar vida, como Cristo dijo, ¿no? Que tiene mi palabra,
brotarán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, así es. Versículo 21, ya para ir finalizando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de nosotros. Y versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como identidad en Cristo tenemos que somos un edificio, un templo, una morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, con esto termino. Mucha información, pero muy hermosa y necesaria. Oramos. Gracias, Señor precioso. Gracias por tu palabra. Es tan hermosa, nos consuela y conforta tanto, pero también nos exhorta a vivir de una manera como tú quieres, Señor. Como dice tu palabra, vivir amándonos, porque en esto conocerán todos que somos tus discípulos, si tuviéramos amor los unos con nosotros. Que amemos tu palabra, que seamos santos, que tú nos has revestido de Cristo. Por tanto, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos cuando las fuerzas flaqueen. Pero como tu palabra nos da la fortaleza, dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Gracias, Señor, por tus bendiciones, que nos has dado el privilegio de ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta identidad en Cristo tú nos las has dado, Señor. Pero como dice tu palabra, que como Cristo murió por todos, los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el que vive. Y lo que vivimos en la carne, solamente lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Así que gracias por tus bendiciones, y bendice a tu iglesia y guarda a tus hijos, Señor, y que sigamos dando ese testimonio de identidad en Cristo, revestidos de Cristo Jesús. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.